Buenos días a todos. Mi nombre es Ramón Silva y estamos aquí junto con los compañeros de ISA Industrial en Perú para dar inicio al webinar de protección externa contra el rayo. Lo hemos titulado Diseño e instalación de sistemas de protección contra el rayo. Vamos a tocar tanto tema activo como tema pasivo. Y bueno, decir que Ingesco, comentar que hace 50 años que Ingesco se dedica única y exclusivamente a la protección contra el rayo. Estamos ubicados en Tarrasa, es una ciudad en España, y tenemos también una oficina en Centroamérica. Cuando hablamos de protección contra el rayo, pues nos focalizamos en lo que es la protección externa contra los impactos directos de los rayos, la protección interna contra lo que son las sobretensiones transitorias. Luego tendríamos los sistemas de puesta a tierra, los sistemas de control a través de los contadores de rayos para verificar cuando debemos de hacer una inspección en la instalación y los sistemas preventivos de detección de tormenta que ahora con la última normativa IEC 62305 toda la serie pues cogen fuerza y nos van a ayudar a reducir lo que es el riesgo de rayos. Nuestro distribuidor en Perú es ISA Industrial y ya llevamos colaborando con ellos pues muchos años. Ellos están ubicados en Lima y luego al final pondré la tarjeta de contacto de la persona con la que puedan contactar directamente en Perú o a través de nosotros si tienen cualquier duda técnica o cualquier solicitud. Hemos estructurado un poco el índice de la presentación de hoy en una pequeña introducción de quién es Ingesco, cuándo se requiere un sistema de protección contra el rayo, los niveles que existen. Podrán ver, les enseñaré que tenemos un software en Ingesco que sirve para hacer dicho cálculo. Es un software online que es gratuito, cualquier persona se puede registrar y utilizarlo, y con ese software pues vamos a obtener un reporte. Luego veremos las diferencias entre diferentes tecnologías que tenemos, cómo se realiza una instalación y luego algunas recomendaciones para llevar a cabo esa instalación, ¿no? Y las normativas que existen más importantes, ¿no? del sistema. Y si nos queda algo de tiempo, pues veríamos un poquito lo que es la protección preventiva. Comentar también que lo que son preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat y luego al final de la presentación pues me las expondrán y yo intentaré responderlas a todas. Bueno, como digo, Ingesco nos dedicamos única y exclusivamente a protección contra el rayo. Y aquí, por ejemplo, en la imagen lo que podemos ver es un laboratorio en alta tensión, en lo que sería la parte de voltaje, donde estamos haciendo un test más o menos a 1 megavoltio, y con ese test en voltaje sirve para determinar los radios de protección de los pararrayos. En España estamos acreditados por el ENAC, que es la entidad nacional de acreditación. Si vamos a esta web, pues podríamos ver cuál es el equivalente en Perú a este tipo de acreditación, ¿no? Tenemos también el laboratorio de ensayo para pararrayos y luego tenemos otro también que llega, es un generador de Marx, este tiene 24 etapas, el de atrás tenía 10 etapas, son de 100 kilovoltios cada uno que cargamos en paralelo y descargamos en serie. En este descargamos hasta 1 megavolt y aquí llegamos hasta 2,4 megavoltios, es decir, casi 3 millones de voltios, 2,5 millones de voltios para hacer el test. Y este está focalizado para lo que son ensayos en palas de los aerogeneradores, porque las palas de esas turbinas pues tienen grandes impactos de rayos. Y luego en lo que sería la parte de corriente, aquí lo que vemos es un test a cortocircuito de lo que sería un pararrayos. Es decir, según normativa hay que hacerle circular una corriente de 100 kiloamperios en forma de onda 10350 y eso ya es energía. Así como en la parte de voltaje hay muchos voltios, pero hay poco amperio, con lo cual hay poca energía. Aquí no, aquí es al revés. Aquí hay mucha energía y eso nos sirve para determinar si un equipo, un conector, el material que sea, va a resistir ese impacto de rayo. Hay diferentes normativas que tocan el tema. Una de ellas podría ser, por ejemplo, de la serie de IEC, la 62561, en su parte primera, que habla de componentes, pues podría ser el test de ensayo. Y aquí otro ensayo que podemos ver es el de un cable. Aquí los compañeros lo que han hecho es agarrar un cable y hacerle aquí unas curvas muy pronunciadas
Y lo que vamos a ver es eso, cuando el compañero inyecte corriente, pues este ángulo tan pronunciado, 360 grados además, pues va a producir un efecto dinámico muy grande. Y es un poco para que vean, ¿no? El efecto que tiene al circular la corriente del rayo por un cable de bajada del pararrayos. Con lo cual, es importante cuando instalemos un cable de pararrayos, de lo que sea, de jaula de Faraday, de pararrayos activos, del que sea, que quede bien fijado y si le hacemos una curva, que esas curvas sean pues lo más suaves posibles. Además de voltaje, corriente, también esa normativa internacional que digo, pues nos obligan a hacer también ensayos a corrosión. Son ensayos de envejecimiento acelerado y para ello hay 4 cámaras. Hay una cámara de niebla salina, de atmósfera de amoníaco, de dióxido de azufre y una cámara de humedad, simulando tropicalización. Y en esas 4 cámaras, pues se hacen los ensayos de envejecimiento. Vienen a durar 2 semanas y es como si hubiera estado el equipo 10 años cerca del mar, ¿no? Un poco para que vean todo lo que hacemos en Ingesco de lo que sería investigación y laboratorios. Y aquí lo que podemos ver es con una cámara, tenemos una cámara de alta velocidad y este es un rayo filmado que impacta en el suelo. Es algo que no es visible al ojo humano. Aquí podemos ver, el tiempo es millonésimas de segundo, llega hasta millonésimas de segundo. Y lo que sí que vemos es el flash, que sería el relámpago, es el efecto luminoso y luego el efecto sonoro sería el trueno, ¿no? Solo es la única cosa que vemos. Hay otro tipo de rayos que son debidos normalmente a estructuras muy elevadas, que son rayos ascendentes, como pudiera ser, por ejemplo, la Torre Eiffel o estas torres así de telecomunicaciones tan elevadas. Ellas producen este tipo de rayos así ascendentes, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es un poco el funcionamiento de un pararrayos, ya sea activo, ya sea pasivo. Esto es lo que sucede. Aquí lo podemos ver, esto es un vídeo sacado de internet, pueden entrar ahí, weathervideohd.tv, y ahí lo que sucede, si paramos el tiempo, es que cuando el rayo está descargando, el campo eléctrico en este punto que hemos parado el tiempo es tan grandísimo que hace que desde la punta de un pararrayos, no sé si es un pararrayos activo o pasivo o lo que sea, sale un trazador ascendente que se va a ir a recombinar con este descendiente. Y en el punto donde se encuentren, pues ahí ya sería como un cortocircuito que se produce entre la base de la nube y el suelo y es cuando se produce la descarga. Y eso es un poco lo que se busca con los pararrayos activos. Con los pararrayos activos se busca que ese arco eléctrico ascendente pues sea lo más grande posible para intentar proteger una zona más grande. Y este otro vídeo es de unos científicos brasileños y lo que han hecho aquí ha sido filmar el momento en que se produce un rayo y filmar todos los trazadores que salen del edificio. Dice que es de 40.000 imágenes por segundo en este caso. Y aquí vemos diferentes arcos. A ver, si podemos parar el tiempo, lo veremos. Aquí estamos viendo que de antenas de las esquinas de los edificios, incluso porque son edificios altos y producen deformación del campo eléctrico, de una esquina, porque en el interior del edificio pueden haber armaduras metálicas o por la propia forma del edificio, pues vemos que hay muchos trazadores ascendentes. Y al final, si le damos al play, veremos que en este caso el más alto. El más alto ha sido el que ha hecho el impacto del rayo, ¿no? Bueno, son vídeos que circulan, ya digo, por internet, los pueden consultar. Y eso es un poco la idea, ¿no? El pararrayos siempre ha de estar en el punto más elevado e intentar colocar, pues, dependiendo de la altura del edificio, si tenemos edificios de más de 60 metros de altura, colocar anillos perimetrales, porque las esquinas de los edificios son los puntos donde les gusta impactar. Es decir, hacer todo lo que se pueda para minimizar los riesgos. No existe el riesgo cero, pero lo que sí que podemos hacer es minimizar el riesgo instalando sistemas de protección. Y esto es una imagen en 3 dimensiones que tenemos en nuestro catálogo y donde en color azul pues pueden ver lo que llamamos la protección externa, que es la protección contra los impactos directos de los rayos. Y así pues podemos tener una torre de telecomunicaciones con un pararrayos del tipo Franklin, sería suficiente si no es una torre muy grande. Podemos tener también un pararrayos activo si hemos de cubrir un edificio de grandes dimensiones o incluso lo podemos combinar con una jaula de Faraday
donde ubicaremos puntas simples para proteger este aire acondicionado, haremos retículas de cable dependiendo del nivel de protección y igualmente instalaremos conductores de bajada dependiendo el nivel de protección. Y de igual manera, si tenemos una chimenea, pues también podemos colocar puntas por si hay gases a alta temperatura, pues podríamos colocar aquí una corona de puntas y luego conductores de bajada. Luego, en color púrpura tenemos lo que son las sobretensiones, aquí en color violeta, y a nivel de sobretensiones transitorias, los protectores se instalan de manera escalonada o en cascada, que se llama. Es decir, a nivel del cuadro principal o a nivel de la acometida, instalaríamos la protección más robusta, la protección de tipo 1, que se llama. A nivel de subcuadros en el edificio, instalaríamos las protecciones de tipo 2 y luego cerca del equipo electrónico que queramos proteger, instalaríamos las protecciones del tipo 3. Le llamamos normalmente SPD, que quiere decir Source Protection Devices en inglés, y entre estas tres, de manera combinada o escalonada, pues protegeríamos los equipos electrónicos. De igual manera que los pararrayos, pues todas ellas estarán conectadas a tierra, que es el sistema que tenemos en color verde, la puesta a tierra, y como vemos en estas plantas industriales, químicas o de petróleo, pues una cosa muy importante es la equipotencialidad. Y aquí podemos ver cómo la malla de tierras pues está toda unida de manera equipotencial. Todo el sistema queda unido de forma equipotencial. Y luego, en la presentación que les comentaba que ahora hay un sistema de detección de tormentas, es un sistema preventivo. En nuestro caso se llama Previstor y es un medidor de campo eléctrico. Y a través de esa medición, pues podemos saber el riesgo o la alta probabilidad que vamos a tener de tormenta o de rayos con la medición de ese parámetro del campo eléctrico. En función del valor, luego lo veremos, pues tendremos riesgo, más o menos riesgo, y nos servirá para proteger tanto a personas como a equipos electrónicos por desconexión o a cualquier elemento que tengamos incluido en nuestro plan de prevención. Como les comentaba, si entramos en www.ingesco.com, ahí en la web veremos que hay un botón que pone Software Calculus y con ese software, como digo, es un software online, podemos ir directamente a través de este link, calculus.ingesco.com, y con ese link lo que podremos hacer es el cálculo, determinar si un edificio necesita o no de pararrayos. El software nos va a hacer toda una serie de preguntas de la estructura, de cómo son las líneas que le llegan, si son líneas aéreas o líneas subterráneas, de dónde está ubicado, si está ubicado pues, en la capital, en Lima, o no, está ubicado en zonas montañosas a mucha altura, con lo cual pues, habrá zonas de mayor riesgo de rayos. Y una vez le hayamos contestado todas esas preguntas, el software lo que nos dirá es si es necesario o no de instalar pararrayos. Una de las preguntas será lo que se llama el nivel de sociedad único, ¿no? Puede ser, le podemos introducir el dato a través de NG, de número de rayos año kilómetro cuadrado, o, como vemos aquí, a través del TD, que quiere decir el número de días de tormenta que se producen en un año, ¿no? Aquí vemos que en esta zona de aquí pues en esta zona del este pues tenemos como unos 140 días de tormenta, mientras que en la zona de costa pues tan solo tenemos 5, ¿no? O sea, en Perú pues se dan todos los casos, desde la zona más al mar, en el mar, pues que hay un nivel isoceráunico bajo, como a la zona de interior donde el nivel isoceráunico es más alto. Este mapa es de 2005 y ahora con lo que les comentaba de la nueva normativa, esta nueva norma, la 62305, pues han publicado varios links, tanto en la 62305 como en la de densidad, en la 62.858. Hay estos dos links con los cuales podemos ingresar y lo que podremos descargar es este mapa que tenemos, es un mapa de todo el mundo grabado desde los satélites y aquí yo lo que he hecho ha sido un zoom de todo el país, de todo Perú, donde podemos ver eso mismo que hablaba, ¿no? En la zona lila, pues son valores bajos de flashes, estos son flashes por año y por kilómetro cuadrado, mientras que en esta zona más al interior, pues tenemos valores más elevados, incluso tenemos valores rojos aquí en el centro, que quiere decir pues que en estas zonas concretamente hay pues una gran cantidad de rayos. Ahora esta nueva normativa que, como digo, salió a finales del año pasado,
esa norma indica que el parámetro que tenemos que tener en cuenta es el NSG, el Number of Strike Ground, el número de impactos en el rayo, porque hasta ahora era el NG y han encontrado que hay una constante K, que si no tenemos información la podemos utilizar tomar como el valor de 2 y va a hacer que NSG sea el doble de NG. NG, como decíamos, era el número de rayos por año y por kilómetro cuadrado, ¿no? En un kilómetro durante un año, pues el número de rayos contabilizado y de esa manera, con ese dato, pues podremos entrar. En Ingesco estamos trabajando para el futuro software, que estamos ya en la fase final para poder ofrecer a los clientes pues, el software acorde a la última versión, que como digo es esta norma, la 62305 en su parte 2, y que estoy seguro que en Perú pues, saldrá el equivalente como NT, norma técnica peruana, IEC, pues la que sea, ¿no? Estoy seguro que en breve, si no ha salido ya, pues también saldrá en breve. Entonces, con todos esos datos, el software lo que nos va a ofrecer es algo como lo que vemos aquí, ¿no? Nos va a decir que para el pararrayos vamos a tener que utilizar el nivel 3 y para la protección contra los supresores de picos, pues nos van a recomendar el nivel 4. Es decir, que el supresor de picos trifásico que vayamos a colocar en una línea tendrá que ser capaz de resistir pues, el nivel 4, que según la normativa son valores de corriente del orden esperados de 100 kiloamperios y en el equipo de 50 kiloamperios. Y a nivel de protección externa, por ejemplo, esto creo que es en el centro de Lima, un edificio histórico, y ahí pues podremos con Google Maps, podremos ponerle dónde está ubicado el edificio, lo podremos dibujar, incluso aquí el software de Ingesco nos permitirá ponerle la cobertura, ¿no? Además de dibujar el edificio, pues colocarle el pararrayos más adecuado en el nivel 3 de protección, que ha sido el que hemos calculado o el que el software ha calculado, y cuando hayamos acabado, pues le daremos aquí a generar mapa y luego a generar informe y obtendremos un reporte, si queremos, del sistema activo o si queremos del sistema pasivo. El software nos permite elegir uno u otro y con lo cual pues tendremos un reporte de 25 hojas, pues con todos los cálculos realizados y de manera unitaria, incluso un listado de materiales. Para que la gente entienda un poco lo que son los niveles de protección, son como una especie de factor de seguridad. Exactamente es una probabilidad que se llama P sub B y que según la normativa lo que nos dice es que si no tenemos pararrayos, la probabilidad va a ser 1. Si no hay protección contra el rayo, pues la probabilidad será máxima de que tengamos el impacto de rayo. Mientras que si ponemos pararrayos en nivel 4, pues tendremos una probabilidad de 0,2, que quiere decir que la eficiencia será del 80%. Si aumentamos el nivel de protección, eso lo hace el software cuando lo calcula, y nos da nivel 1, pues el nivel 1 es donde la probabilidad es la más baja y por ende la eficiencia o eficacia del pararrayos será el más alto. Como vemos aquí en la imagen, el radio de protección es el más pequeño, pero la protección es mejor. Aunque tenga un radio de protección más pequeño, el equipo es el mismo, pero su eficiencia es mejor, ¿no? Es un poco lo que son los niveles de protección explicados en base a la probabilidad. Ok, entonces, cuando tenemos un edificio y ya hemos calculado, como aquí, que necesitamos pararrayos y que el nivel de protección en el ejemplo que nos ha salido en nivel 3, pues ahora lo que haremos será seleccionar qué sistema queremos instalar. Tenemos varios sistemas, hay los sistemas pasivos y los sistemas activos. Dentro de los sistemas pasivos podemos colocar puntas Franklin, podemos colocar una jaula de Faraday encima de nuestro edificio o como aquí, si es una línea de alta tensión, pues le pondremos los cables de guarda que recorren por arriba de todo y que lo que hacen son proteger las fases que hay debajo. Son sistemas que también se pueden utilizar en el caso que tengamos polvorines, edificios donde se guarde material explosivo y no queremos que el pararrayos esté en contacto con el edificio. Pues se pueden poner también esos dos sistemas de cables de guarda. O por el contrario, queremos utilizar un sistema más económico y que sea menos laborioso, más fácil de instalar, pues con un solo pararrayos del tipo activo, a lo mejor para el mismo edificio, pues será suficiente, ¿no? Y nos dará protección para todo el edificio. En Ingesco indicar que tenemos como dos tecnologías, una que es mecánica, le llamamos mecánica, y otra que es electrónica. Ambas dan el mismo radio de protección, ambas consiguen el mayor
avance cebado permitido por la norma, que son 60 microsegundos, pero este mecánico es capaz de resistir más corriente, es capaz de llegar a valores de 200 kiloamperios, del doble de corriente de lo que está indicado en la norma. El electrónico está acorde a todo lo que dice la normativa, pero como digo, dentro en su interior tiene un equipo electrónico, con lo cual va a ser más sensible a las corrientes de los rayos. Por eso recomendamos siempre lo que es el mecánico, porque, por así decirlo, está libre de mantenimiento debido a que va a ser capaz de soportar corrientes de 200 kiloamperios. Si vemos un poco la protección que da un pararrayos Franklin, pues mucha gente dice que el ángulo de protección de una punta simple es del orden de 45 grados. Entonces, con ese ángulo de protección, que es como un cono de revolución, pues en este edificio tendríamos que instalar 6 pararrayos para que todo el edificio, colocando puntas Franklin, quedara cubierto, ¿no? Y con sus correspondientes conductores de bajada. Si lo queremos hacer bien hecho, tendríamos que ir a la norma, a la 62.305 en su parte tercera. Como digo, ha salido una edición reciente que es de 2000, final de 2024. Más o menos dice lo mismo, pero hay algunos matices en cuanto al ángulo que han cambiado. Entonces, igualmente, en base a lo que hemos calculado con el software, que hemos calculado nivel 3, pues tendríamos que, en esta curva de nivel 3 y en función de la altura de nuestro edificio, ver qué ángulo de protección tenemos. Aquí podemos ver que un pararrayos, este pararrayos Franklin simple de color rojo, puesto encima de un edificio, nos va a dar dos ángulos. Un ángulo a nivel de la azotea, del tejado, y otro ángulo alfa sub 2 a nivel del suelo, porque tenemos más altura. Como digo, en función de la altura es en la función que varía el ángulo. Creo que aquí tengo un ejemplo. Entonces, si tenemos que desde la punta del pararrayos, por ejemplo aquí, desde la punta del pararrayos hasta el suelo, imaginemos que tenemos 14 metros y imaginemos que tenemos nivel 1, pues si entramos por 14 metros hasta la curva de nivel 1 y luego nos vamos hacia la izquierda, eso quiere decir que ese pararrayos nos da un ángulo de protección de 35 grados, con lo cual ese será el ángulo que tendremos que aplicar. No vale aplicar siempre 45 grados, por lo que digo, la normativa ha dibujado unas gráficas acorde a cada uno de los niveles de protección 1, 2, 3 y 4, y en función de la altura del edificio, pues esas gráficas se tienen que respetar y cumplir. Otro modelo, o el modelo electrogeométrico que también se puede utilizar para determinar la protección con un sistema de puntas del tipo Franklin, es lo que se llama la esfera rodante. Esa esfera rodante tiene diferentes radios en función del nivel de protección, y lo que tenemos que hacer es una esfera ficticia que se llama también, y es esta esfera en color azul que en el nivel 1 de protección tiene un radio grandísimo de 20 metros, y lo que tenemos que hacer es la dibujamos en AutoCAD, la haremos rotar por encima del edificio, y en cualquier punto en el que pueda ser tangente al edificio, ahí tendremos que colocar una punta, estas puntas de color rojo, para que nunca esa esfera toque el edificio y jamás el rayo impacte en ese punto, ¿no? Aquí lo vemos también dibujado en 3 dimensiones. Vemos aquí que la esfera toca primero en las puntas Franklin y no llega a tocar el edificio, con lo cual está bien hecha la protección. Aquí en chimeneas, como comentaba al principio, pues se suelen utilizar estos sistemas de punta Franklin normalmente debido a que salen gases a muy alta temperatura. Si los gases que salen no son a 200 grados o temperaturas así tan altísimas, pues se podría montar, si se quiere, un pararrayos del tipo PDC, porque seguro que la chimenea es un punto estratégico. Además, es un foco de aire caliente, que el aire caliente es más conductor y donde a los rayos les gusta impactar. Aquí tenemos otro ejemplo también con una punta Franklin. Y luego incluso podemos utilizar el propio cuerpo de la chimenea, que es todo metálico, como lo que se llama componente natural. Es decir, no haría falta ni que pusiéramos un cable. La propia chimenea, solo conectar arriba el pararrayos y en la base a tierra, y el propio tronco de la chimenea trabajaría como componente natural. Aquí vemos algún sistema de jaula de Faraday colocado por encima del edificio. Como digo, la jaula de Faraday es recubrir el edificio, ir haciendo retículas, como estas que vemos aquí en la azotea, de diferentes dimensiones en función del nivel de protección, y cuando tengamos una estructura más elevada
que lo que es el suelo, que lo que es la jaula de Faraday, pues ahí tendremos que poner este tipo de puntas que vemos aquí, ¿no? Aquí hemos puesto un trípode con una punta Franklin para que con un pequeño ángulo de protección, pues podamos proteger esta estructura, este extractor de aire, porque si no, jamás la jaula de Faraday va a proteger una estructura que es más alta que la propia jaula. Siempre el rayo va a caer en el punto más elevado. Es por ello que hay que poner esas puntas en las estructuras más elevadas. Aquí tenemos un ejemplo directamente sacado de la normativa, donde se hace esa retícula de cable, se forra todo el edificio con ese cable, y aquí que hay una chimenea, pues nos vemos obligados a ponerle una punta más elevada para darle protección. Para que nos hagamos una idea, cuando el nivel de protección es el nivel 1 y queremos instalar una jaula de Faraday, la normativa nos dice que las dimensiones de la malla han de ser de 5 metros por 5 metros. Cuando estemos en nivel 2, esas dimensiones de la malla, según IEC 62305 parte 3, que es la norma que toca la protección externa a nivel de pararrayos Franklin, jaula de Faraday y cables de guarda, pues aquí vemos para el nivel 1, para el nivel 2, el 3 y el 4, cuáles han de ser las dimensiones. De igual manera vemos que el nivel 1 es más exigente y la jaula de Faraday ha de ser más tupida. Las dimensiones han de ser más pequeñas para una mejor protección, lo que hablábamos antes, un 98% de protección. Y también de esta normativa es la fuente que hemos sacado los radios de la esfera rodante. Como decía, la esfera rodante de nivel 1 tiene un radio de 20 metros, mientras que en nivel 4 tiene un radio de 60 metros. Y eso es lo que tenemos que utilizar para hacer el cálculo si lo que queremos es un sistema del tipo pasivo. Bueno, aquí tendríamos un poco más la explicación. Esta es sacada directamente de la norma. Vemos que aquí las partes que están en rojo son las partes en las que esa esfera rodante puede tocar al edificio. Jamás esa esfera será capaz de colarse aquí entre el edificio y la chimenea porque es físicamente imposible. El rayo primero impactará bien en el vértice este de arriba de la chimenea o bien en el vértice de arriba de todo del tejado. Jamás impactará aquí, con lo cual no es necesario colocar entre estas dos estructuras protección contra el rayo. Y a nivel de edificios de más de 60 metros de altura, como este que tenemos aquí, la norma nos dice que la protección la tenemos que realizar en el 20% de la parte superior. Es decir, en este tramo, si tuviéramos una chimenea de 100 metros, pues el 20% serían 20 metros. En los últimos 20 metros es donde tendríamos que focalizar la protección, porque el rayo es muy raro que caiga en la base de la chimenea, sino que siempre caerá en la parte de arriba o incluso tendrá impactos laterales en ese 20%, que es lo que indica la normativa. Y aquí lo que tenemos es una comparativa de lo que sería un sistema pasivo con un sistema activo. Si recordamos, en el sistema pasivo habíamos puesto para proteger un edificio 6 puntas Franklin, que decíamos que tenían más o menos un ángulo de unos 45 grados de protección. Y por contra, si utilizamos un pararrayos del tipo activo y es un edificio que no es muy grande, en el nivel 1, que es el nivel más exigente y el mejor en cuanto a eficiencia, pues con un pararrayos del tipo activo lo que vamos a tener aquí en la base es un radio de protección de hasta 80 metros de radio de protección. Y así es como se pinta. Aquí en España tenemos una normativa, que es el Código Técnico de la Edificación, es el documento básico de seguridad, utilización y admisión. Y este documento utiliza un método geométrico que es muy visual y ese método sirve pues, para dibujar el volumen de forma geométrica, dibujar el volumen de protección del pararrayos, donde la D es una constante que en función del nivel de protección va desde 20 metros para el nivel 1 hasta 60 metros para el nivel 4. Y la delta L es el valor o la ganancia que tienen los pararrayos activos, que normalmente se expresa como un delta t de tiempo en microsegundos, pero aquí este delta L se expresa en metros. En lugar de como lo solemos dar en los catálogos, que se expresa en microsegundos, pues aquí es lo mismo, pero expresado en metros. Con lo cual, en el nivel 1, que tenemos una D de 20 metros y el pararrayos hoy en día, que mayor radio de protección tiene, es uno de 60 microsegundos, 60 metros, aquí lo que tendremos, como digo, es un radio de protección de 20 más 60 de 60 metros.
este radio de aquí, de esta esfera, será de 60 metros. Y ese es el volumen que tiene un pararrayos del tipo PDC. Es como una campana, algo así como una especie de campana. A nivel de, continuando con los pararrayos del tipo Franklin, pues se suelen utilizar mucho en lo que son subestaciones y también se utiliza el cable de guarda. Ahora bien, hay ocasiones en las que en la subestación los cables en vez de llegar aéreos llegan subterráneos y en ocasiones también están utilizando, además de las puntas Franklin, pararrayos del tipo activo o del tipo... el nombre correcto es pararrayos PDC, que quiere decir pararrayos con dispositivo de cebado. Y aquí podemos ver algún ejemplo de esos pararrayos con dispositivo de cebado, ¿no? De esos PDC. En este caso es una torre de telecomunicaciones y en la parte de arriba se ha puesto un modelo pequeño para, además de darle protección a la torre, pues darle protección a la radiobase o al edificio de control que puede haber debajo de la antena. O, como muchas veces se instala la telefonía para celulares, pues se instalan en lo alto de un edificio, pues de esta manera el pararrayos no solo daría protección a toda la telefonía móvil, sino también daría protección, daría cobertura al propio edificio, por así decirlo. A nivel de oil and gas, de tanques de inflamables, pues si no es una zona clasificada como ATEX y la industria nos lo permite, los pararrayos se pueden colocar en la propia estructura del tanque y luego se bajará con el cable hasta el sistema de puesta a tierra y luego el pararrayos se equipotencializará con todo el sistema de puestas a tierra del tanque. Aquí vemos otro ejemplo. Hoy en día ya no se instalan en la mayoría de los casos, en algún caso sí, pero en la mayoría de los casos se instalan sin aisladores de manera equipotencial, tocando a la estructura y que toda la estructura sea un conjunto y descargue la corriente por todo el sistema. En el caso de que el tanque sea una zona ATEX y no nos permitan poner los pararrayos, ya sea activo o pasivo, en la zona de protección, pues en este caso lo que estamos haciendo es colocar el pararrayos activo o pararrayos PVC en un poste fuera de la zona clasificada como ATEX, como atmósferas explosivas, pero dándole protección a todos los tanques. Y aquí vemos otro. Este es una refinería, hay un poste de 20 metros y desde este punto de arriba le estamos dando cobertura a toda una zona de la refinería. Luego aquí a la derecha vemos el sistema de puesta a tierra. La toma de tierra debe tener una resistencia de menos de 10 ohmios y luego esa toma de tierra se interconectará con todo el resto de las estructuras. Aquí podemos ver, este es un aeropuerto, concretamente es el aeropuerto de Barcelona, donde es un pararrayos que fabricábamos cuando se inauguró la terminal aquí en Ingesco. Y como es una terminal muy grande, se tuvieron que instalar 36 pararrayos del tipo activo para darle cobertura a toda la terminal, ¿no? Entonces, como es un edificio tan grande, pues, y es metálico, se optó por hacer ese sistema. En iglesias, pues siempre los torreones son la parte más sensible, ¿no? Donde le gusta impactar a los rayos. Y ahí es el punto estratégico para colocar el pararrayos. En el caso que vayamos a instalar un pararrayos del tipo PDC, nuestra recomendación sería colocar el mecánico, porque seguramente ahí arriba nadie se vaya a subir nunca más a darle mantenimiento, con lo cual es un pararrayos que es muy robusto y va a ser capaz de resistir los impactos de los rayos, ¿no? De hasta 200 kiloamperios, como decía. Pero en ocasiones podemos tener un sistema combinado, como aquí. En color azul, en el edificio más elevado, hay un sistema para rayos Ingesco PDC, mientras que en las otras puntas, porque también van a ionizar el aire y van a ser posibles puntos de impacto, pues ahí pondríamos puntas del tipo Franklin. Como vemos, esto es la Basílica del Pilar en Zaragoza, aquí en España. Y como vemos, pues hay muchas puntas y se ha optado por poner Franklins en todas ellas. Como digo, no existe el riesgo cero. Lo que haremos siempre será minimizar los riesgos. Este es otro ejemplo. Estos son los campos de entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas y ahí tienen tanto un sistema preventivo, el Previstor, un detector de tormentas, como son campos de entrenamiento. El entrenamiento se puede parar en caso de que haya tormentas y entonces los jugadores han de buscar refugio en los vestuarios, en un edificio que esté protegido con pararrayos, como serían los vestuarios. Y aquí podemos ver los pararrayos colocados en las torres de luces, las torres de iluminación de los campos. Me parece que en total, no sé si hay 6 o 7 campos
pues ahí hay pararrayos en lo que son las torres de iluminación. Y también en el que era el antiguo Nou Camp, el campo del Fútbol Club Barcelona, que actualmente está en obras, se está construyendo el nuevo, como en lo que es la ciudad deportiva, en los dos también hay pararrayos Ingescos instalados. Lo digo porque son pues, las mejores referencias que podemos tener. A nivel de esas torres de luces, esto es otro estadio en Túnez, donde en la propia torre de luces, como es el punto estratégico, se utiliza normalmente para colocar el pararrayos en la parte de arriba. Y luego lo que son los cables de las luces, lo que se tienen que hacer es llevar por el interior del poste de manera que queden apantallados y en el cuadro eléctrico donde lleguen todos esos cables, ahí habrá que ponerle protectores contra sobretensiones transitorias para que si se ha inducido alguna sobretensión en el cable, pues no nos llegue no nos entre en el interior del edificio. En montañas rusas, esto es un parque temático también, pues en las partes más elevadas se suelen proteger y también se suelen instalar estos sistemas de detección de tormenta, pues para parar la atracción en caso de rayos, ¿no? Y así de esa manera proteger a las personas. En puentes, bueno, ya digo, son innumerables las instalaciones o edificios donde se pueden instalar. Como decía antes al principio, ambas tecnologías llegan a un delta T de 60 microsegundos, que es lo máximo permitido por norma, y con eso vamos a tener radios de entre 80 hasta máximo 120 metros en nivel 4. Ya más de eso no vamos a poder tener. Todos ellos están fabricados en acero inoxidable IC 316 clase L y, como digo, resisten valores de corriente de hasta 200 kiloamperios, que es muchísimo, ¿no? En corriente. Hay una normativa que es la UNE 21186 y la norma francesa, son equivalentes, y en esas normas hay unas fórmulas para hacer el mismo cálculo que con el método gráfico les mostraba antes al principio. Es muy sencillo, todo y que parece complicado, es muy sencillo, solo hay 3 variables. Si alguien está interesado, lo que tenemos ya hecho en Ingesco son unos archivos en Excel donde está todo calculado. Si alguien lo necesita, pues sin problema se lo podemos hacer llegar para todos los modelos, todos los niveles de protección y todas las alturas. Y con esas dos formulitas, pues lo que obtenemos es esta parábola, todos esos puntos rojos para las diferentes alturas que tiene esa parábola, ¿no? Tenemos H sub 1, pues RP sub 1. Tenemos H sub 3, pues RP sub 3, ¿no? Y ahí vamos a tener toda una parábola y con ese Excel pues van a poder ver todos los radios de protección. Como les decía, para un edificio de 20 metros de altura, el cálculo que hacemos en las fichas técnicas es de un pararrayos en nivel 1 dará 80 metros y un pararrayos en nivel 4 dará 113 metros. Ese sería cualquier modelo de pararrayos que tenga un delta T, un avance de cebado de 60 microsegundos, que por otro lado es lo máximo permitido. Y aquí, si utilizan nuestro software, lo que obtendrán será un listado de materiales como este, ¿no? Cuando el software nos genere el reporte, nos hará todo un listado donde, pues, el 1 es el terminal aéreo, ¿no? El cabezal, el pararrayos. El 2 será la pieza de adaptación, esta pieza que hay aquí. El 3 va a ser el mástil. El 4 el anclaje de fijación. El 5 será el cable, las fijaciones, el contador de rayos y así sucesivamente. Y además la ventaja es que en cada uno de esos elementos, el reporte que nos genera el software nos generará también un link que si clicamos en ese link podremos nos llevará a descargar la ficha técnica del equipo, con lo cual podremos saber de qué se trata, podremos tener su ficha técnica. El software está en 4 idiomas, con lo cual, aunque hagamos el reporte en español, en castellano, en el idioma que sea, luego lo vamos a poder descargar en inglés, en francés, en portugués o en español, ¿no? Lo vamos a poder tener en inglés si el cliente que tenemos es inglés, ¿no? Pues es tan sencillo como cambiar el idioma y darle a descargar. Y también en ese mismo reporte nos mostrará un dibujo como este, con toda una serie de números explicativos de cómo llevar a cabo nuestra instalación. Normalmente la normativa recomienda que cualquier tipo de pararrayos que se instale tocando a la estructura del edificio, ya sea activo o ya sea tipo Franklin, siempre tienen que tener como mínimo 2 conductores de bajada a 2 sistemas de puestas a tierra diferente con unos electrodos que a ser posible nos den
menos de 10 ohmios cada uno de los sistemas de puesta a tierra. Bueno, aquí podemos ver cómo se llevaría a cabo la fijación. Entonces, el pararrayos, a través de estas piezas de latón, en esa pieza de latón nos sirve tanto para fijarlo al mástil como para atornillar el cable, ¿no? Y así es como se realiza. Los compañeros aquí en Ingesco, pues normalmente usan mástiles de 6 metros para las instalaciones, anclan el pararrayos en la parte más elevada y luego levantarán a tope esos 6 metros, lo máximo que se pueda, para que el pararrayos quede en la parte más elevada, ¿no? Veremos en el catálogo, tenemos diferentes tipos de anclajes. Si hemos de sobrepasar un voladizo muy grande, pues hay unos anclajes más largos o otros más cortos. Los cables, como vemos aquí, normalmente se instalan cable desnudo de bajante. Aquí vemos otros sistemas, ¿no? O en el caso de postes, pues aquí tenemos un poste de hasta 20 metros de altura, ¿no? Y luego el cable va a circular, en este caso por el interior, y llegará hasta la puesta a tierra donde realizaremos la instalación. Se utilizan también para sistemas fotovoltaicos. Hoy en día cada vez hacen plantas fotovoltaicas de más megavatios. Se están ya haciendo plantas de 50 megavatios, de 100, 150 megavatios. Entonces, se utilizan normalmente este tipo de pararrayos en postes para darle protección. Porque con los sistemas pasivos habría que poner muchísimas puntas y básicamente no es viable, ¿no? Hacer la protección. Entonces, bien se hace protección de toda la planta o bien solo protección de los centros de transformación o de las casetas de los inversores en lo que son fotovoltaicas. Indicar también que el software que tenemos en Ingesco, cuando introducimos los datos, hay un campo que nos pone fotovoltaicas. Si seleccionamos ese campo, fotovoltaicas, el reporte que nos va a generar está todo basado en sistemas de fotovoltaicos, campos fotovoltaicos. Bueno, aquí veíamos antes las torres, ¿no? Vías de chispas son estos elementos que sirven para conectar una antena o una masa metálica en un tejado al sistema de bajada del pararrayos. Vemos aquí que se hace una derivación con un cable y se coloca este elemento, que es como un descargador de gas, es una vía de chispas o spark gap que se llama, y conecta la estructura. De manera que si un rayo impacta en la antena o en esta estructura, pues la corriente cortocircuitará la vía de chispas y se irá por este camino hasta el sistema de puestas a tierra. Indicar, a nivel de conductores de bajada, esto es lo que marca la normativa. Hay varias normas, una de ellas es la 62.561 en su parte 2. Es una serie de 8 normas y la parte 2 es esta de aquí, es la que nos dice qué materiales, qué dimensiones recomendadas podemos utilizar para los conductores de bajada. Vemos que hay cobre, aluminio, aleación de aluminio, acero galvanizado, inoxidable, hay muchísimos y la mayoría de ellas están del orden de 50 milímetros cuadrados de sección, que sería el equivalente a la nomenclatura americana 1/0, ¿no? El equivalente sería el 1/0 en el cobre. Y luego la fijación, como veíamos en el vídeo al principio, pues es muy importante colocar, la norma dice, 3 abrazaderas por cada metro para que el sistema quede bien sujeto al efecto dinámico que producirá la circulación de la corriente. Tenemos también unos contadores que se instalan en el cable de bajada del pararrayos para poder monitorear si ha habido un impacto. Ahora, en la nueva normativa, incluso de jaulas de Faraday para los sistemas pasivos, también recomiendan instalar los contadores, que en la norma antigua no hablaba, ahora ya habla, y también recomiendan hacer la instalación. Los contadores que tenemos en Ingesco no requieren batería, son electromecánicos y funcionan con la propia intensidad de la corriente del rayo. Con tan solo 1 kiloamperio o 100 amperios, en el caso del sensible, pues ellos ya van a girar y van a marcar que ha habido un evento. Y ya en la parte del final lo que haríamos sería protección, bien una protección mecánica o bien una protección contra lo que serían las tensiones de contacto si utilizamos el polietileno reticulado con un espesor superior a los 3 milímetros. Y a nivel de suelo, pues ya será donde descarguemos la energía, que sería el sistema de puesta a tierra. Si queremos, lo podemos ver aquí en vídeo y así se ve mejor.
Se colocan mástiles de 6 metros de altura en la parte más alta del edificio. Y como decía, la normativa siempre nos recomienda instalar 2 conductores de bajada para que deriven en 2 caminos la corriente y deriven también en 2 caminos el campo magnético asociado que tiene esa corriente. Y luego a nivel de suelo, se instalará el contador de eventos. Instalaremos un tubo de protección, ya digo, puede ser protección mecánica o protección para las personas. Ese sería el contador de rayos. Y luego a nivel de suelo, la puesta a tierra. Las formas recomendadas por normativa son la pata de ganso, el triángulo, jabalinas en línea. Esas son las configuraciones que tienen una impedancia más baja para corrientes de alta frecuencia, que son las caracterizadas por los rayos. No son 50 o 60 hercios, sino que son 1 megahercio, 2 megahercios. Es una alta frecuencia. Por eso es muy importante el diseño del sistema de puesta a tierra. Y dejaremos un registro con un seccionador para que en el futuro, como cualquier toma de tierra, la podamos abrir mediante una herramienta y de manera aislada medir su resistencia óhmica y ver que está por debajo de los 10 ohmios, que es lo que marca la normativa. Creo que me estoy extendiendo ya demasiado. Solo veríamos la parte del final. Aquí, nuestro contacto en Perú sería el compañero Oscar Condori. Su email es ocondori@isaindustrial.com y aquí hay otro email, ventas@isaindustrial.com. Pueden contactar con él para cualquier tema o, si lo prefieren, tanto con mi compañera Alicia como conmigo mismo, Ramón, pues en el correo de export@ingesco.com. Y ahora, si tienen cualquier tipo de pregunta, pues intentaré responder. No sé, Alicia, si ha habido alguna pregunta. Hola Ramón, no, por el momento nadie ha puesto ninguna pregunta ni en el chat Ok. ni en la sección. Sí, Pues, hay, Ramón, permíteme, ¿cuáles son los fijadores y características para torres metálicas? Nos está preguntando Pedro. ok, en torres metálicas, como digo, normalmente, si son torres de telecomunicaciones, se pueden utilizar este tipo de fijaciones. Hay una normativa internacional que es la 62.561, la parte cuarta, y estas concretamente que tenemos aquí en Ingesco están acorde a esa normativa. Y nuestra recomendación sería que se utilizaran las que son propiamente metálicas, es decir, que de manera quedan equipotencializadas a la propia torre metálica y de esa manera la propia torre incluso hará de conductor natural. Porque si las queremos hacer aislante tendríamos que calcular el aislador y a nivel que aumentamos en altura nos daremos cuenta que el aislador puede ser que tenga 1 metro de separación. Entonces es mejor o nosotros apostamos por estas que son metálicas. Sí. Gracias, Ramón. Otra pregunta, ¿el cable debe ser con recubrimiento PVC o puede ser cobre desnudo? El cable puede ser cobre desnudo. Normalmente es cobre desnudo. Son estos que vemos aquí, son cables de cobre desnudo. En situaciones de alta corrosión, la normativa permite que el cable sea enfundado, no por un tema aislante, sino para proteger al cable de la corrosión. Y cuando el cable tenga que ir por el interior de un edificio, entonces la normativa dice que podrá ir dentro de un tubo que sea aislante y no inflamable. Y como decía al principio, pues la normativa caracteriza como algo aislante un tubo de polietileno reticulado que tenga un espesor de 3 milímetros o más, porque es capaz de aguantar un pico de 100 kilovoltios. No sé si hay algo más. Pues no hay ninguna pregunta más. Ok. Me gustaría Una, entonces, si la una gente más, piensa alguna Ramón. pregunta, enseñar lo que es el sistema de prevención, que no me ha dado tiempo de enseñarlo, y que sería, como digo, un sensor que se coloca en el exterior del edificio, como cualquier sensor de meteorología podamos tener, una veleta, un anemómetro, un pluviómetro, pero lo que va a hacer es medir el campo eléctrico. Ese sensor se conecta a una caja de conexiones y
a un software exclusivo, especial para él, y lo que nos muestra va a ser algo como aquí, ¿no? Ya digo, en inglés le llaman TWS, Thunder Warning System, y está cogiendo mucha fuerza con esta última normativa, la 62305, en la cual dicen que si instalas este sistema va a ayudar a reducir el riesgo de daños por rayo en el sistema y, por tanto, pues va a ayudar a minimizar el nivel de protección. Como digo, se instala en el exterior, 360 grados abierto, que él pueda monitorear el campo eléctrico en la atmósfera. Se referencia a tierra para que la electrónica sea lo más estable posible. Y a nivel interno, pues sería un cable de conexiones de 8 hilos, que va a ser el que nos va a dar la información de manera gráfica. El power a 24 voltios y luego un cable puerto serie. Y ahí veremos la evolución gráfica de ese campo eléctrico. Ese campo eléctrico en valores normales ha de estar del orden de entre 100 y 200 voltios dividido por metro. Si ese campo eléctrico pasa a valores del orden de 8000 voltios dividido por metro, ya eso es un campo eléctrico muy grande y habrá que activar aquí estas alarmas que tiene el software, la tercera alarma, y hacer protección o prevención de las personas, porque más de 8000 voltios metro es riesgo inminente de caída de rayo. Y luego, el equipo lo que tiene también son unas salidas de relé que servirán para conectar a una alarma verde, roja o sonora para que nos indique ese riesgo de rayos, ¿no? Monitoreando, como digo, el campo eléctrico. Eso sería el sistema preventivo. No sé si hay alguna de mientras he estado explicando, Ramón, Alicia. las tres últimas preguntas, Sí. una de ellas nos dice, en casos, ¿cuándo usar el nivel de protección 3 y 4? ¿O es solo teórico? Realmente el nivel 3 o 4 nos lo tendría que dar el cálculo con el software. Si alguna vez tenemos dudas, no sabemos, porque el cliente no sabe proporcionarnos toda la información o tiene dudas de cualquier cosa, mi recomendación sería siempre utilizar el nivel 1, porque ahí sí que no nos vamos a equivocar. Ahí vamos a utilizar lo más estricto, donde la eficiencia o eficacia va a ser del 98%. Nunca nos podrán decir que está mal. De la otra manera sí que nos pueden decir que está mal, pero utilizando nivel 1 jamás nos pueden decir que está mal. Gracias, Ramón. La segunda pregunta, en salas eléctricas metálicas, ¿es necesario colocar aisladores? Para el pararrayos, entiendo, una sala eléctrica completa, un container, por ejemplo, En- que sea Entiendo que sí, habla de la sala eléctrica como un contenedor. un contenedor que sea completamente metálico, ya va a actuar como jaula de Faraday. Ya va a actuar de cara, desde el punto de vista de inducción, de pantalla, nos va a pantallar los equipos que tenemos en el interior. El sistema de protección contra el rayo, mi recomendación sería, para hacerlo más simple, si le vamos a poner, porque si tenemos un punto, un impacto en el centro del container, quizá ese punto no aguante, sería colocarle unas puntas, 4 puntas en cada de las esquinas y un par de conductores de bajada, y con eso bastaría. Y de manera equipotencial, sin complicarnos la vida con aisladores. Porque ya digo, hoy en día la mayoría de los accesorios están pensados para ser equipotenciales, para estar conectados directamente a la estructura. Sí. Gracias, Ramón. La última, ¿cómo se pueden proteger las tarjetas electrónicas en lugares donde hay muchas tormentas, aparte de los pararrayos, aparte de poner pararrayos? Por ejemplo, aquí en el laboratorio de alta tensión que tenemos nosotros, cuando hacemos ensayos, los compañeros tienen un osciloscopio para monitorear y un ordenador para monitorear los datos. Todo eso, cuando ellos hacen el ensayo, lo ponen en el interior de un cofre completamente metálico, a modo de jaula de Faraday. Si además esos equipos los queremos proteger de las sobretensiones de exteriores, sobretensiones transitorias que se producen en el exterior cuando un rayo cae a 1 kilómetro, lo que tendremos que poner son, como he explicado al principio, protecciones contra sobretensiones o supresores de picos de manera escalonada, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y si estamos en una zona donde hay muchísimos daños por rayos, pues utilizando un detector de tormentas, lo que haremos será desconectar. Desconectar el cable de red eléctrica, desconectar el cable de comunicación, si es fibra óptica no, pero si es par de cobre, pues desconectarlo
la telecomunicación del equipo, dejar el equipo de manera, si se puede, dejarlo de manera aislada. Si no lo podemos desconectar, pues entonces colocarle protectores contra sobretensiones, tanto en el lado de datos, telecomunicaciones, como energía.